Reanudamos entonces la audiencia dentro de los expedientes identificados con los números 15.001, 23, 33, 000, 2013, 006, 8500, identificado para esta audiencia como el caso 1, y 15.001, 23, 33, 000, 2013, 008600, identificado como el caso 2. En los dos procesos, siendo demandante Óscar Enrique Pérez Sánchez y demandado la unidad administrativa, la unidad especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Como habíamos anunciado, se ha conformado entonces la sala de decisión para escuchar las alegaciones. Presentes el doctor Félix Rodríguez y el doctor Javier Ortiz del Valle. La suscrita, concedemos el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante, la demandada, y de manera inmediata, de manera subsiguiente al Ministerio Público. Voy a agradecerles, se sirvan concretar sus argumentos a las circunstancias que hemos identificado como diferencia o como en controversia dentro de la etapa de fijación del litigio. Inicia el demandante. Buenos días. Dentro de la alegación, frente al punto primero de si se violó o no el derecho a la defensa y al debido proceso, al no haberse decretado las pruebas o negado dentro del proceso y solo pronunciarse frente a ellas en el momento final, considero que sí se violó el debido proceso y el derecho a la defensa. En un tema como es el proceso administrativo, así como en todo proceso, se deben respetar unas garantías mínimas y se debe tratar en todo momento de oír y hacer valer a las partes que están siendo investigadas, y más aún cuando el tema tiene que ver con la imposición de sanciones, para que al momento de producirse el fallo, esta decisión haya tenido la persona que decide haya tenido todos los argumentos para poderse pronunciar y producir un fallo justo y ajustado a derecho. En este caso, es un caso en el cual las pruebas que se solicitaban eran fundamentales para demostrar la existencia real de los bienes que se estaban vendiendo, y desafortunadamente estas pruebas no reposaban y no podían reposar dentro de los archivos del investigado, en este caso del sancionado Óscar Enrique Pérez, por cuanto él no fue quien realizó la operación como tal de transporte y entrega de los bienes. Él simplemente, su actividad era de intermediario. Él lo que hacía era comprarle a terceros la chatarra en todo el país. Su domicilio está en Sogamoso, pero la chatarra no estaba en Sogamoso. Esa chatarra se le compra a intermediarios, para este caso era la señora Nayibe Castro. Esa persona mandaba los camiones cargados, los camiones llegaban a Sidenal, en Sidenal se pesaban en una báscula, Sidenal le cancelaba el transporte al transportador, daba ingreso y le pagaba a mi poderdante, que era quien había hecho la labor de intermediación y de conseguir la chatarra. Obviamente él no tenía no tenía cómo tener las placas de los camiones, quienes transportaban, ni los tiquetes de báscula. Aquí básicamente se está discutiendo si la chatarra, si la operación era o no real. Si estuviéramos de pronto frente a la venta de una joya o alguna cosa, pues es más difícil de demostrar, pero aquí el tema era fácil. Estamos hablando de miles y miles de kilos de chatarra. Además estamos hablando de un tema muy importante, y es que la DIAN estaba investigando a Sidenal. La DIAN tenía los tiquetes de báscula de Sidenal, la DIAN tenía las pruebas dentro de otro expediente en la misma administración de Sogamoso, y simplemente lo que se le pedía era: traslade la prueba y estúdiela, toda vez que mi poderdante trató con Sidenal
trató con la señora Nayibe Castro de que le proporcionaran estas pruebas, pero desafortunadamente toda persona en este país, cuando se le nombra a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se muere de susto y dice: yo no quiero nada que tener que ver con la DIAN. Entonces no les abrieron sus archivos, no le proporcionaron la información y la persona no la podía hacer. Ahora, en su momento el Estatuto Tributario, en el artículo 707, consagra la facultad de solicitar pruebas en la respuesta al requerimiento especial. Igual situación lo da en el artículo 744, cuando dice oportunidad de pruebas, y en el numeral tercero dice que se pueden acompañar o solicitar con ocasión de la respuesta al requerimiento o su ampliación. Y en el artículo cuarto se pueden pedir en el momento del recurso. Eso fue lo que se hizo, se le dijo a la DIAN, porque la DIAN se centró simplemente en hacer una investigación de unos terceros, pero no fue al centro del asunto, no verificó la contraparte, una prueba que nosotros no podíamos aportar. Entonces, nosotros solicitamos la prueba. Ahora, si la DIAN consideraba que la prueba no era procedente, que era impertinente, que no era necesaria, pues hay un procedimiento claro, es decir, rechace la prueba en su momento antes del fallo, otorgue el recurso de reposición y en subsidio el de apelación para poder ir, si es que la prueba no fue solicitada o no consideraron que fuera válida, darle la oportunidad al investigado de demostrarle a ese mismo funcionario que sí es requerida, o en caso de que él aún se mantenga en que esa prueba no se debe practicar, pues nos dé la facultad, nos permita ir ante su superior jerárquico para demostrar esto, pero no en el fallo final simplemente en 3 renglones decir: es que la prueba no es pertinente, las únicas pruebas pertinentes, necesarias y válidas son las que practicamos nosotros, y violar la única posibilidad que tenía esta persona de demostrar que sus operaciones eran reales y válidas, de que esa chatarra sí entró a Sidenal y formó parte del inventario, se fundió y terminó como las barras de hierro que son vendidas posteriormente. Eso frente al primer tema, que considero que es fundamental y que aquí no estamos discutiendo el fondo del asunto, porque la DIAN no nos permitió llegar a ese fondo del asunto y nos violó el derecho a la defensa y al debido proceso. Frente al segundo punto de fijación del litigio, que tiene que ver con la aplicación o no del artículo 671 del Estatuto Tributario, quiero señalar que las normas no nacen por capricho, no surgen de una situación de un solo día, sino las normas surgen de la necesidad que tienen de reglamentarse las cosas. El artículo 671 se basa además en la Constitución Nacional, que tiene que ver con el principio de la buena fe, que debe regir a todas las personas y a todos los ciudadanos en Colombia. Se presume la presunción de la buena fe. En este caso, el artículo 671 es lo que permite que uno vaya a cualquier establecimiento de comercio, si está abierto aquí en el marco de la plaza, pague, les pidan una factura y usted crea, porque eso es lo que exige la norma, que eso está bien. No tiene nada que ver con que si después la persona que expidió la factura, como lo vimos en estos días en la noticia de la DIAN, tiene un software pirata y coge y borra parte de las compras y solo reporta algunas, entonces yo, que fui de buena fe, adquirí, me entregaron una factura como dice la ley que debe venir, con el cumplimiento de los requisitos del artículo 617, y pretendan decirme que me van a desconocer el dinero que pagué en ese establecimiento de comercio porque esa persona que me vendió decidió hacer una picardía, robar a la DIAN, robar al Estado y robarnos a todos los colombianos.
Yo como tercero de buena fe, lo menos que merezco es el derecho a que la entidad de control, que además tiene, pues cuando yo trabajé allá creo que eran como 7.500 funcionarios, en este momento creo que alrededor de 10.000, que tiene la posibilidad de investigar y de revisar lo que sucede al interior de todos los establecimientos, practicar pruebas, que tiene un sistema informático, según dice, el mejor de América Latina, hagan los cruces y sean ellos quienes determinen la situación. Pero si ustedes revisan, la DIAN solo le dice a usted, como contador, revise que les pidan factura, que la factura cumpla con los requisitos, haga el pago y lleve esto a su contabilidad. Y creó este artículo para, en los casos de que la gente haga picardías, cree sociedades o todo esto, una vez la DIAN lo determine, porque requiere que lo determine, que lo publique además, a partir de la publicación, si yo hago una revisión, una operación, con esa persona que fue declarada empresa de papel o proveedor ficticio, ahí sí me la desconozcan, porque la DIAN me está diciendo, ese señor no existe y usted no puede hacer operaciones con él, pero exige además la publicación. Y para demostrarles, honorables magistrados, la deslealtad que tiene frente a este tema la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro del expediente obra un folio en el cual yo elevé un derecho de petición a la DIAN preguntándole quiénes eran o habían sido declarados proveedores ficticios, y el subdirector de fiscalización a nivel nacional me negó la respuesta, dijo que eso era secreto. Me tocó ir ante el tribunal para que el tribunal le dijera que me tenía que responder. Y me respondieron. Entonces les pregunto respetuosamente, ¿cómo pretenden que las personas puedan ejercer el comercio si detrás de cada uno de nosotros nos toca ser un policía? Entonces este señor que compraba chatarra en los llanos orientales, en Cali, en la costa, en todas partes vía telefónica, tiene que ir, coger un avión, ir a verificar, tocar puertas, mirar que las cosas están, cuando hoy cada día las oficinas son más virtuales, las operaciones son más virtuales y todas las cosas se hacen por teléfono. Es más, ya ni siquiera hay teléfonos fijos. Todos casi tenemos teléfonos celulares, los teléfonos fijos están desapareciendo. Usted llama a una persona, le hace un pedido, se lo despacha, se lo pagan, usted lo paga. ¿Qué hay para que usted presuma eso? Es más, la DIAN, cuando ya vio esta situación, pero solo hasta julio del 2011, el Ministerio de Hacienda es que empieza a decir, ahora sí, venga, tráiganos el recibo del agua, el recibo de la luz, abran una cuenta bancaria, vinculan de verdad entidades que tienen la obligación de tener oficiales de cumplimiento, como son los bancos, y todo para que determinen si las empresas están. Pero en este momento nos están diciendo a nosotros, nos están cambiando todas las reglas del juego. Hay unas reglas del juego que es, si su factura cumple requisitos, fue expedida con esos requisitos, la persona tiene RUT, que lo expidió la DIAN, tiene Cámara de Comercio y está cumpliendo con las obligaciones, ¿por qué no está? Dentro de la investigación dice la DIAN, es que tal señor nomás presentó una declaración de IVA y no volvió a presentar. No era la DIAN la que, en el momento en que un contribuyente deja de presentar las declaraciones de IVA, tiene que ir buscarlo, y si ve que no existe, declararlo proveedor ficticio? Es claro que ahora simplemente ellos cogen y dicen, es que la dirección no está, o el señor dijo que no vendió, o una situación, porque obviamente cada cual está, y pretender aplicarle las sanciones al que sí cumple con lo que la norma le pide. Eso frente al segundo punto.
Y frente al tercer punto del litigio que tiene que ver con, perdóname un segundo. Bueno, el tercer punto era el 671. ¿Quiere que le recuerde? Le agradezco, magistrada. Dijimos del debido proceso por la falta del decreto de las pruebas, hablamos del rechazo de los costos por la declaración previa del proveedor ficticio y por último consideramos las facturas con las formalidades legales como suficientes para la realización de las compras frente a las que puede descontarse el IVA. Esos fueron los tres elementos. Entonces, con el debido respeto de los magistrados, creo que en el segundo punto respondí los dos y considero por eso que no hay lugar, es decir, primero que todo, se violó el debido proceso, no nos dieron la posibilidad de defendernos. Y segundo, creo que la persona a quien estoy representando cumplió a cabalidad con lo que la norma le solicitaba. Ya lo demás, que son cosas que si la DIAN no hizo, pues perfecto, subsánelas, hagan las cosas como dice la ley, pero no ahora como pretenden, que es que el artículo 671, no sé por qué, tal vez abracadabra, lo aparecimos los afectados en el estatuto o cualquier cosa, y ellos se deben ir con ocasión y citan fallos, sí, muy respetables, pero de situaciones totalmente distintas para desconocer el hecho y relegar. Y en un tema como este, que era tan importante y que es un tema totalmente de prueba, hayan desconocido por completo al investigado. Les agradezco la atención. Gracias. En el fondo de este proceso hay una situación que es muy importante y es lo que tiene que ver con el cumplimiento del deber de los comerciantes de llevar una contabilidad. Esto, pues, de alguna manera es parte del litigio, especialmente en lo atinente a la cuestión probatoria, que usted con tanto ahínco, y eso está muy bien, señala en sus alegatos. Pero como quiera que no se refirió a ese tema de la contabilidad de parte del demandante en esta acción, me gustaría que usted nos informara por qué razones el comerciante al que usted representa no cumplió con esa obligación que probatoriamente es trascendente en este proceso. Mi poderdante tenía registrados libros de contabilidad y tenía un contador público que fue quien atendió la visita. Desafortunadamente, esa persona no llevaba la contabilidad en debida forma, pero también quiero hacerle ver, respetable magistrado, que cuando los libros de contabilidad no sirven de plena prueba, se puede recurrir a los soportes contables, y en este caso los soportes contables son las facturas que fueron aportadas y que cumplían con todos los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario. El uso de la palabra para el apoderado de la parte demandada. Honorables magistrados, estando dentro de la oportunidad legal, procedo a presentar alegatos de conclusión dentro de los procesos 2013-00685 y 2013-00686, de manera que sean tenidos en cuenta al momento de proferir los fallos correspondientes, los cuales desde ahora reclamo que sean desestimando las pretensiones de las demandas, de conformidad con las siguientes consideraciones. Frente a la supuesta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, para los casos bajo estudio, el contribuyente Óscar Enrique Pérez Sánchez allegó facturas las cuales contienen información incompleta,
y por lo tanto no reviste la idoneidad necesaria para desvirtuar lo inferido acertadamente por la DIAN. No es cierto que estas pruebas no hayan sido valoradas y se le haya vulnerado el derecho al debido proceso al contribuyente. Lo que ocurre es que las facturas y la contabilidad fueron cuestionadas por las pruebas indiciarias provenientes tanto de terceros como del mismo contribuyente y que manifiestan ostensiblemente una contrariedad en lo manifestado por el señor Óscar Enrique Pérez Sánchez, por lo cual se entiende que el demandante no probó la realización de las compras e impuestos descontables aducidos en sus declaraciones privadas, lo cual conllevó al cuestionamiento de las operaciones económicas. Asimismo, la administración, para obtener las pruebas indiciarias determinantes, concluyentes, ostensibles y convergentes aducidas, se valió entre otros medios de las visitas de verificación o cruce, autos comisorios e inspecciones físicas a domicilios fiscales reportados en el Registro Único Tributario por los respectivos proveedores del contribuyente, lo que implica acertadamente el empleo de diferentes medios probatorios legales y autorizados en las investigaciones, los cuales sustentaron y determinaron lo formulado en la liquidación oficial de revisión. Finalmente, es importante resaltar que esta entidad respetó el debido proceso, actuar que se manifiesta en un proceder legal durante las investigaciones practicadas, las cuales permitieron efectivamente al contribuyente ejercer su derecho de contradicción, aportar y allegar documentos y pruebas que a su juicio creyó pertinentes como material probatorio en los respectivos procesos, conjunto de evidencias que fueron recepcionadas como elementos materiales probatorios, sin que pudieran demostrar lo pretendido por el contribuyente en torno a sus operaciones comerciales y desvirtuar los indicios que la DIAN acertadamente formuló y que permitieron inferir el menor saldo a pagar que pretendía adjudicarse el hoy demandante. Frente a la prueba testimonial solicitada, al respecto la DIAN concuerda con lo formulado por el Honorable Consejo de Estado en sus sentencias frente a la prueba idónea que debe emplear el contribuyente a fin de demostrar la fiabilidad que aduce en su contabilidad. Es así como existen medios de prueba idóneos, conducentes y pertinentes que permiten con certeza desvirtuar lo formulado o acentuar una posición dependiendo el caso. Asimismo, existen medios de prueba o elementos materiales probatorios carentes de idoneidad, de conducencia y de pertinencia, por cuanto no facultan al juzgador para inferir o determinar acertadamente la ocurrencia o no de un suceso. Estos medios superfluos y en alusión específica a los testimonios solicitados resultan improcedentes de conformidad con el artículo 752 del Estatuto Tributario, por lo que no se accedió entonces a la práctica de la prueba solicitada en razón a su inconducencia, ya que no revestían la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho, no siendo factor determinante de la modificación de la liquidación privada, puesto que, como se observa en los expedientes administrativos, el material probatorio que sustenta el actuar de la administración es completo y suficiente, debidamente recaudado, demostrativo de cada uno de los indicios de los cuales se infiere válidamente la inexactitud de las operaciones económicas reportadas por el contribuyente Pérez Sánchez, con respecto a las declaraciones de venta cuestionadas. En lo que tiene que ver en relación con la petición de traslado de documentos de la investigación adelantada contra Cinedal S.A. del año grabable 2008, no se accedió a la misma, ya que los soportes de las operaciones allí efectuadas corresponden a las mismas facturas que fueron aquí cuestionadas y que no determinaron lo argumentado por el contribuyente Óscar Enrique Pérez Sánchez, determinándose acertadamente que los elementos probatorios solicitados por el contribuyente no contienen la idoneidad ni ofrecen la plena certeza o el convencimiento necesario para obrar en el respectivo proceso. Frente a la declaración de proveedores ficticios y rechazo de compras, la jurisprudencia no entrelaza ni condiciona jurídicamente el rechazo de las compras a la declaratoria de proveedor ficticio, lo cual implica que en los casos que nos ocupan no era menester que la administración realizara la declaratoria de proveedor ficticio o aplicara el artículo 658-1 del Estatuto Tributario. En relación con la sanción por inexactitud, la consecuencia lógica de la inexactitud o inexistencia en la información suministrada determinante de un menor tributo al verdadero es el elemento constitutivo de la sanción compelida en el artículo 647 del Estatuto Tributario, por lo cual en los casos bajo estudio la norma en comento resulta aplicable, ya que el contribuyente, al no suministrar el soporte de los datos que formuló en sus declaraciones privadas, no pudo demostrar la veracidad de sus operaciones, recayendo estos datos dentro del margen de los inexactos al no poder verificarse, situación que lo hace acreedor a la sanción contemplada para estos efectos por la norma tributaria, es decir, el artículo 647 del Estatuto Tributario. Finalmente quiero manifestar
que existe un antecedente del Tribunal Administrativo de Boyacá y ruego a los honorables magistrados al momento de proferir la correspondiente sentencia tener en cuenta el fallo proferido por la Sala de Decisión número 3 dentro de la audiencia inicial realizada el 11 de marzo de la presente anualidad, en el proceso identificado con el radicado 15.012.333.000.2013.00.622.00, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandado la DIAN, magistrada ponente la doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz, en el que se decidió negar las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte vencida. Lo anterior en atención a que las situaciones fácticas y los cargos expuestos en la demanda que ahora se contesta, que ahora pues se está ventilando, son similares a lo planteado en la demanda del expediente, de los expedientes referenciados, del expediente referenciado en el anterior párrafo. En conclusión, por todo lo anterior, se tiene que los actos demandados se expidieron de acuerdo con la Constitución y la ley, y que los mismos no se encuentran viciados por violación al debido proceso, falsa motivación, desviación de poder o cualquier otro vicio endilgado por el actor. Muchas gracias. Disculpe, ¿usted puede informarme el número más lentamente para poder tomarlo? Si tiene las partes, se le agradece. Sí, señora. El radicado es 1500 12 333 000 2013 00 622 00. ¿Tiene el actor? Es un señor de apellido Carrillo. Bueno, no se preocupe. Gracias. El agente del Ministerio Público interviene. Perdón, puedo intervenir por ese antecedente que estoy poniendo de presente hace referencia a un caso prácticamente similar al que estamos aquí, al que estamos concurriendo. También un señor que encargado de comprar chatarra y vender chatarra, y pues se tomó una decisión que es la que estoy poniendo de presente el 11 de marzo del presente año. Gracias. Gracias. Gracias, honorable magistrado, honorables magistrados. La demanda tal como, o mejor el litigio tal como se fijó, se deben resolver tres temas. Una posible vulneración al debido proceso por no decretarse en unas pruebas. Una segunda manifestación de violación del debido proceso por una indebida valoración de pruebas. Y tercer tema relacionado con que era necesario previamente decretar el estado de insolvencia o de proveedor ficticio. Eso va unido a la par con el desconocimiento de unas facturas, según dice la parte demandante. El debido proceso es una de las garantías más preciadas en el Estado Social de Derecho, está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y tiene diversas manifestaciones, cada una de las desde el juez competente hasta el más importante, diría yo, que es el ejercicio del derecho de defensa en una forma real, en una forma franca, en una forma directa. Se dice que se violó el debido proceso porque la DIAN, dentro de en las oportunidades que la parte actora solicitó pruebas, pero la DIAN, violando el debido proceso, se pronunció frente a esa solicitud de pruebas únicamente en el momento del fallo para señalar que las mismas eran inconducentes. En este punto, la DIAN, agotando el procedimiento administrativo tributario, le hizo un requerimiento al demandante para que explicara una serie de operaciones por las cuales se considera que su declaración de impuesto a las ventas tercer trimestre del trimestre del 2008 no era correcto y que, de ser cierto, era necesario imponerle una serie de sanciones. A ese requerimiento, la parte actora dio respuesta en forma oportuna. En octubre 26 del 2011. En ese requerimiento, la parte actora efectivamente solicita unas pruebas. Al resolver esos descargos que hace la parte demandante, la DIAN no los acepta, los descargos, y procede, utilizando el procedimiento tributario, a hacer la liquidación oficial de impuestos sobre las ventas.
en esa liquidación oficial, que es uno de los actos demandados, 26-24-12-012-0013, en forma expresa, repito, al realizar la liquidación oficial, en forma expresa, la DIAN sí se refirió a las pruebas solicitadas al contestar los descargos. No esperó, como dice la demanda, hasta producir la resolución final. Hace un pronunciamiento expreso sobre las mismas y aparece en el folio 39 del anexo liquidación oficial de revisión para considerar que las mismas son inconducentes, hace un análisis de la idoneidad de la prueba en materia tributaria y considera que esos medios probatorios no eran idóneos para contraprobar mejor las inexactitudes que la DIAN le había formulado al contribuyente. Entonces, ese punto va a ir dilucidándose en el sentido que la DIAN no espera el momento final, sino que sí va dando respuesta el por qué niega la prueba en ese momento. Contra ese acto administrativo de liquidación oficial de impuestos, se interpone el recurso de reconsideración, que es el recurso que legalmente permite el Estatuto Tributario, porque es una norma especial, que para efectos de vía gubernativa, el recurso es el de reconsideración. Ese recurso se interpuso por la parte actora y al resolverse el recurso, nuevamente la DIAN, ya en la decisión de fondo, profundiza, vuelve a negar las pruebas, profundiza las razones por las cuales no accede a las mismas. Esto va unido con el tema del segundo cargo de la indebida valoración, que ya tocaré en ese punto. Entonces, el Ministerio Público considera que, con base en los documentos que aparecen en el expediente, no está llamado a prosperar el cargo de violación del debido proceso en cuanto se negaron las pruebas desde el momento inicial. La DIAN sí respondió a la solicitud de pruebas. Sobre ese requerimiento se interpuso reposición, cual fue debidamente resuelto con la resolución 909, que es otro de los actos administrativos demandados. Con eso significó que la violación al debido proceso por no decretar las pruebas no es cierto. Pero además, podríamos decir, es necesario, y esto va unido ya con el segundo punto, es necesario que la administración acceda siempre a decretar las pruebas que solicita el contribuyente. Yo diría que no es un punto acertado de expresar que debe siempre la administración acceder a las pruebas. Para que se pueda acceder, hay uno de los principios generales que gobiernan la prueba, es el que sean idóneos y sean conducentes. En materia tributaria tenemos que comenzar a recordar que en materia tributaria existe unas normas especiales en materia de prueba, que lo señala el artículo 742, cuando dice régimen probatorio, la determinación de los tributos y la imposición de sanciones debe fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil en cuanto estos sean compatibles con aquellas. Luego, entonces, el principio de la especialidad de la prueba es algo que habrá que observar al momento de tomar la decisión que en derecho corresponda. Así las cosas, igualmente el artículo 743 habla de la idoneidad de los medios de prueba, refiriéndose siempre en concordancia con la norma anterior, que es la especialidad de la prueba en materia tributaria. Allí se señala en el artículo, igualmente en el artículo 744, se señala que para que se puedan estimar el mérito de las pruebas, ellas deben aparecer en el expediente y que la forma de allegarlas es a través de las siguientes circunstancias. 3, 744, numeral tercero.
haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o a su ampliación. Aquí efectivamente se solicitaron unas pruebas. Sin embargo, dada la especialidad de la prueba, los medios probatorios en materia tributaria son la confesión con unas características especiales, no es la confesión propia y simple del procedimiento civil, sino tiene unas características especiales, en el 747, la prueba testimonial igualmente, con unos perfiles muy propios para el tema del tema tributario y los indicios y presunciones. Son básicamente los 3 medios de prueba que se aceptan en el procedimiento tributario, sin perjuicio de los demás medios de prueba que señala el Código del Procedimiento Civil, siempre y cuando haya compatibilidad con estos que acabo de señalar. En materia de prueba testimonial, igualmente tiene limitaciones. No siempre se debe decretar por la DIAN, lo dice el artículo 752. La prueba testimonial no es admisible para demostrar hechos que, de acuerdo con las normas generales o especiales, no sean susceptibles de probarse por dicho medio, ni para establecer situaciones que por su naturaleza suponen la existencia de documento o registros escritos. Estamos, honorables magistrados, frente a un tema de operaciones mercantiles de mucho dinero. Basta revisar las operaciones que se cuestionan y suman 1.046 millones de pesos. Pues para probar esos movimientos contables, el Código de Comercio establece una serie de obligaciones para los comerciantes. El ejercicio del comercio es una profesión y quienes la ejercen se tienen que someter a las normas del Código de Comercio. Y una de las obligaciones de los comerciantes es la de, además de estar inscrito en el registro mercantil, llevar los libros de contabilidad, de actos y demás que exija la ley. Yo no acepto la afirmación que hace hoy el señor apoderado de que sí lleva contabilidad, pero su contador no la llevaba. Pues si no la llevaba al día, esa situación irregular y anómala le puede traer consecuencias negativas a quien ejerce así su profesión de comerciante y obviamente no puede alegar su propia culpa en un escenario judicial para tratar de demostrar hechos que necesariamente el único medio para probar es escritos contables. Si no tiene su contabilidad al día, pues lamentablemente tiene que soportar en estrados judiciales las consecuencias negativas de esa conducta anómala y no muy aceptable en los comerciantes, atendiendo las sumas de dinero que ahora vamos a señalar estaba moviendo el señor comerciante demandado. En consecuencia, entonces, tampoco la DIAN tenía por qué señalar la prueba testimonial declarada, pero además porque, tal como la pide, pues es bastante deficiente, que llamen a declarar a todos los camioneros que llevaban mercancía. Por Dios, por lo menos el comerciante sabía, él nos acaba de decir que sabía que compraba mercancía en la costa, en diversas partes del país, él tenía que tener una lista de a quienes le compraba. Pues por favor, infórmele siquiera esto a la DIAN para que estudie la posibilidad de si los convoca o no, pero ahí igualmente hay negligencia en la respuesta. En el punto siguiente, ahí hago unos paréntesis, entonces, se habla de que se desconocieran una serie de facturas, pero ocurre algo. En la contestación de la demanda, esas facturas suman, honorables magistrados, 1.046.690.000 pesos. Aparece en la resolución los nombres de las personas a quienes el comerciante hizo pagos: 165 millones, 38 millones, 156 millones, 32 millones, 462 millones, 207 millones. En la contestación de la demanda se dice que, y aquí lo acaba de señalar, que por teléfono hacía las diferentes compras y que después se pedía, al momento que ingresaban a Sidenal, se les pedía una factura. Pero, cosa curiosa, es que los pagos a esos proveedores
los hacía en efectivo. Realmente yo no, en las reglas normales de la experiencia de un comerciante, no entiendo cómo 165 millones, 462 millones de pesos que se le puedan pagar a un proveedor, si son de distintas partes del país, no se haga en efectivo. Yo realmente no creo en esa confesión que hace, pero es una confesión que tendrá que valorarse. Eso es una confesión que no la acepto, esa afirmación de que los pagos a esos proveedores los hacía en efectivo. Eso no es prudente y no es normal en un comerciante. Tanto dinero generalmente se hace a través de las vías bancarias. Nadie va con un maletín con tanto dinero en un carro exponiéndose por la inseguridad que hay en nuestro país a que le ocurra algo. Eso va siempre por vía bancaria. Entonces, esas facturas, y paso al tercer punto, esas facturas sí efectivamente fueron confrontadas por la DIAN. Esos señores que aparecen como receptores de pago del comerciante demandado, son estudiados uno a uno por la DIAN. En esos documentos, actos administrativos demandados, se explica claramente por qué no se acepta. Y entonces aquí encontramos es que lo que la DIAN dice era que eran actos simulados. Y para demostrar la simulación no es con testimonios. Las reglas de la experiencia en materia probatoria señalan que la simulación es algo que no es real, pero se le trata de dar una apariencia de verdad. Y la única manera de desvirtuar una simulación es a través de los indicios. Y la DIAN realiza una investigación y encuentra diversos hechos, como que personas que no viven en la dirección registrada, personas, una de las señoras en Duitama se le llama, dice, sí, aquí funcionaba una compra de chatarra, pero era que eso era arrendado, yo no sé quién sería eso. Y así se van sumando y encadenando una serie de indicios que efectivamente llevan al Ministerio Público a concluir que esas operaciones por las que se le sanciona al contribuyente eran ficticias. Y en ese trámite, la DIAN fue diligente, persona por persona, proveedor por proveedor, intentó confrontar la verdad y no la encontró, sencillamente porque era una simulación. Finalmente, en el tema de la necesidad de la insolvencia, en este punto el Consejo de Estado tiene una línea jurisprudencial muy precisa, que para evitarme extenderme en el alegato, la parte jurisprudencial que señala el señor apoderado de la DIAN es correcta. Yo me tomé el trabajo de concretarla expediente por expediente y son temas similares al que aquí se trata. En consecuencia son hechos distintos y no es necesario declarar previamente la insolvencia para no aceptar los deducción de lo que pretende el contribuyente demandante. Así las cosas. Valoradas las pruebas, confrontadas con las normas jurídicas tributarias de carácter especial, el agente del Ministerio Público solicita se nieguen las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Vamos a hacer un receso de unos 15 minutos. Les ruego en todo caso que no se retiren y examinamos estas alegaciones con la sala. Muchas gracias.